Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Opinión Podcast. Te habla Rubén Quiles y bendito, volvemos con Jay Fonseca. Lo que pasa es que Jay Fonseca es Jay Fonseca, ¿entiendes? Y aquí uno no quiere como que... Ese hombre estudia, ¿me entiendes? Y analiza las cosas y qué sé yo, pero el problema es cuando tú te montas gringo a las ideológicas, que me las puedo montar yo también, puedo caer en ese error. Pues entramos en unas actitudes que, chicos, hay cosas que se ven en un avión. Pero hay unos talking points que tú tienes que seguir que no puedes bajarle a eso. Y ahí entonces donde cometes errores. Jay Fonseca está diciendo, vivir sin accesos a los mercados de capital es otra realidad. Fui a Cuba y lo vi con mis propios ojos. O sea, él fue de los tantos puertorriqueños, independentistas o casi independentistas, que se van a Cuba a ver esa espiritualidad que la pobreza solamente le puede dar a los cubanos. ¿Me entiendes? Y hablar loores de un régimen que claramente lo está haciendo mal, maldita sea el demonio, porque él lo está haciendo mal. Pero como su manía con Estados Unidos es tan grande, tienes que culpar a un embargo que lo que hace simplemente es que Estados Unidos no hace negocio con ellos, directos, y los negocios heavy, como pudiera hacerlo con otras naciones, como lo hace con Colombia, por ejemplo, que tiene buenos negocios con Colombia. Vamos a partir de eso. Eso es todo. Porque Cuba puede negociar con todo el mundo. Pues entonces él dice que fue a Cuba y vio carros de los 50. O sea, él vuelve otra vez. O sea, ¿por qué tú dices eso? Ya todo el mundo sabe que en Cuba hay carros de los 50. ¿Por qué él sale con esa cosa? No, porque fui a Cuba y vi carros de los 50. Eso lo hace todo el mundo. ¿Sabes? Yo creo que Jay Fonseca, el target de él es a la persona que nunca lee política, que nunca estudia política, que nunca lee periódico. Ese es el target de él. Porque cuando tú dices en un video que fue a Cuba y lo dice como la gran novedad, en Cuba el carro de los 50, es que tú realmente estás apelando a un público que no sabe absolutamente nada de lo que ocurre en el mundo y que se está enterando contigo, porque no puedo creerlo. Vamos a escuchar un poquito de lo que él dijo, con el flow de pena, ¿verdad? De Cuba, hay mucha pobreza. Y después yo le voy a dar unos datitos para ver si eso concuerda con lo que él está diciendo. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Pues para eso mismo. Ya cada vez mira, ayer estuve con el domingo, estuve con el hebreo. Ahí estaba Carlos Te Explica. Y por ahí, ¿sabes? Hay tanta gente proliferando porque ya tú tienes que poner, ¿sabes? Este contradiscurso hace falta. O sea, hace falta. Escucha lo que dice este señor. Cuba es un mundo sin acceso a mercados de capital. No hay acceso al mercado de capital. O sea, tú no tienes seguro, no hay acceso al mercado de seguro. No hay... Wow. Tú sabes, quiero que sepan esto, que Cuba no tiene acceso a los mercados de capital. Pero yo una pregunta. ¿Qué es la revolución socialista? ¿Qué fue la revolución comunista? ¿Qué? Pues precisamente eso, salir del mercado. Porque ahora te estás quejando. ¿Por qué ahora te quejas porque Cuba no tenga acceso a los mercados de capital si realmente la meta de Fidel Castro era decir, yo voy a hacer las cosas de una forma distinta, no voy a depender de ustedes y yo estoy seguro que con los sistemas que nosotros vamos a utilizar, Cuba va a ser más próspera? No hay acceso al mercado bancario internacional. Vayan allí y Ese es vean. el SWIFT. La gente tiene pues carros de los años 50. Pero yo creo que China tampoco tiene acceso a los mercados. Porque China es una potencia económica que está a 20 trillones de empatar con Estados Unidos. ¿Qué está haciendo China bien que no hace Cuba? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Que probablemente en China gobierna gente más seria de lo que gobierna en Cuba. Eso es lo que tú tienes que mirar. Porque mira China, adiós y Taiwán. Taiwán tiene a China encima hace tiempo. Mira,
¿Y qué pasó con Corea del Sur después de aquella guerra? ¿Y qué pasó con Japón después de las bombas atómicas? Entonces, ¿por qué todos los países del mundo pueden levantarse y Cuba no? Y siguen con la misma excusa, la misma retráncata del embargo, del embargo, del embargo. Ya se dice, gracias a Dios dicen embargo, ya no dicen bloqueo como antes. Piezas de los años, o sea, es triste, pero vayan ahí, o sea, véanlo. O sea, yo fui a Cuba y Todo el mundo sabe que Cuba tiene pobreza. O sea, él está hablando como si nadie supiera que en Cuba hay pobreza. Todo el mundo sabe que hay pobreza. Lo que pasa es que tú no quieres decir la razón de la pobreza, la verdadera razón de la pobreza. La verdadera razón de la pobreza es que tú tienes un gobierno establecido a finales de los 60, de los 50, que lleva gobernando esa isla por casi 60 y pico de años, y aquí no pasó nada. Allí no hay prensa libre para decir si hay gente corrupta. Hay una fiscalización para saber si se lo están robando. Oye, Jay Fonseca, ¿tú sabías que lo que tiene el nieto de Fidel Castro en Cuba? Tiene una discoteca. Que yo pensaba que era una discoteca en Miami. No, una discoteca allí en Cuba. Y está haciendo dinero. ¿Por qué él tiene y los demás no tienen? O sea, cuando tú vas a hablar de algo contra... Yo espero que, mira, brother, tú te metes en esto. O sea, te coge un cubano cualquiera del exilio y te parten dos. El nieto de Fidel Castro tiene una discoteca. Y aquí yo he puesto esos videos acerca de cómo ese tipo se está haciendo dinero en Cuba. Y tiene unos accesos. Y está creando clases sociales. Porque allí van los riquitillos de Cuba. Chorrenitos blanquitos hay allí. De eso tú has hablado. Pues, ¿qué vas a hablar de eso? ¿Qué vas a hablar de eso? No se puede ser, mira, a las gringos hay que sacársela, brother. y tú lo ves y te das cuenta que no puede haber acceso al mercado de inversión. So, pues si la gente no puede... Esta no es la maldita razón. Estás limpiándole la cara a un régimen que lleva empobrecida esa isla. No es eso, brother. Debería darte vergüenza, brother. acceder, como tú compras una casa. Y si tú no puedes comprar una casa... ¿Y cómo el nieto de Fidel Castro tiene una barra? ¿Cómo? Y relaja con el dinero, mira. Hace como con el dinero como abanico. Ah, porque es el nieto de Fidel. Por eso es que tiene la barra. Y por eso tiene la discoteca exclusiva. Y ahí no entra todo el mundo. Después que el abuelo habló de vencer, ese es el problema cuando tú superficialmente miras esto. Oye, mi hermano, más de 60 años sin democracia, donde hay personas que han gobernado ese país, han tomado ese país como una finca privada. Casa, porque no puedes hipotecar. Ah, ¿quién te va a dar una hipoteca si no tienes un seguro? Porque si la casa se construyó mal y colapsó, o sea, pero ellos eran socialistas, eso es lo que ellos querían. Allí estaban los mercados, allí estaban los mercados. Cuba era una de las islas más ricas que había en el Caribe y también en Latinoamérica. ¿Y qué pasó? Le hicieron caso al morón de Fidel Castro. Y no solamente eso, es que le embarró mucho más. Ya no vamos a vivir como se vive en Estados Unidos. Vamos a hacer trato con Rusia, con la Unión Soviética, y vamos a expropiar las propiedades de los americanos aquí. Porque nos queremos ser enemigos del tipo más grande de la región. Desgraciadamente es una conversación que mucha gente no tiene porque suena fácil decir que se echaban los bancos. Y ahí quedó la conversación. Ahora, vamos a revelar unos datos. Y con esto acabamos. Por ejemplo, cuando hablamos del ejército, déjame darle echar aquí para que usted pueda verlo. ¿Cuánto gasta Cuba en las Fuerzas Armadas? Ya, espérate. Dice aquí, el presupuesto de gasto militar de defensa al 2018 de Cuba era de 128,61 millones de dólares estadounidenses, un aumento de 4,94% respecto del 2017. El presupuesto de gasto de defensa en Cuba para el 2017 fue de 122,55 millones de dólares. Y tú vas a decir, ¿cuánto? Pero eso fue en el 2018. Por lo tanto,
¿Cómo es que Cuba, que no tiene acceso a los mercados, puede tener un ejército? Si esto fuera cierto, pero esto es macro trends y pienso que, ¿verdad? Gente seria, ¿cómo Cuba puede tener un ejército de 128 millones y su gente está viviendo en casas que se están cayendo en canto y la gente seguirá andando en carros del 1950? Dime, contéstame. Le doy cartazo a la pantalla, como él hace. Fico, papi, estamos el garete. Ahora mírese esto. Partiendo de la premisa que Cibercuba esté bien, que no sea propaganda y que estemos hablando de las cosas como son. Eso es partiendo de eso. Revelan cuentas bancarias de militares cubanos con millones de dólares en el extranjero. Filtraciones revelan que militares cubanos poseen miles de millones de dólares en cuentas extranjeras mientras la población sufre escasez. Esta noticia es del 31 de diciembre del 2024. Imagino que Jay Fonseca no la lee porque eso no la va a leer, porque no va con la película que él tiene de que Cuba es buena, de que el régimen de Cuba es bueno y toda la vuelta. Dice aquí, documentos filtrados han revelado que el conglomerado militar cubano encabezado por las fuerzas revolucionarias de Cuba posee miles de millones de dólares en cuentas bancarias en el extranjero mientras la población enfrenta graves crisis humanitarias marcadas por escasez, etcétera, de suministro. Mira el billete como está corriendo. Jay Fonseca, esto lo leíste. Miami Herald. Registros financieros obtenidos y revelados por el Miami Herald muestran que empresas vinculadas a los militares cubanos como Gaviota, dedicadas al turismo, tienen aproximadamente 4.3 mil millones de dólares en sus cuentas, una cifra que supera en casi 13 veces los 339 millones de dólares que el gobierno cubano ha solicitado para abastecer las farmacias del país con medicamentos esenciales, señala la publicación. Vamos a decir que esto sea cierto. Pero me imagino que mucha gente va a decir, eso es embuste, eso es gente que están hablando mal de Cuba. Bueno, pues pero ahí está la noticia. ¿Por qué se filtran los documentos? Bueno, como en Cuba no hay transparencia, pues los documentos se tienen que filtrar. No puede ser abierto. Pero esos son datos que debería Jay Fonseca informarlo antes de estar hablando de los disparates o las posibles realidades de que en Cuba se corren con carros de 1950 porque no hay acceso a los mercados de capital. Si te gustó este video, compártelo y nos veremos en el próximo.